que muy buenas noches. Estamos aquí continuando con la segunda clase de evangelismo conversacional. Y hoy seguimos en la parte introductoria. Creo que ya la próxima semana vamos a entrar sobre los roles en el evangelismo conversacional. Pero estas 2 semanas para mí son muy importantes entenderlas. De ahí que vámonos entonces, vámonos de una vez. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Bueno, nosotros queremos dar testimonio del Señor. ¿A quién? Queremos testificarle a nuestros vecinos, ¿no es cierto? Queremos testificarle a nuestros vecinos. Sí. De cómo llegar a nuestros vecinos. ¿Cómo? Llegar a tu vecino, vecina, una conversación a la vez. Y eso definitivamente nos desafía a desarrollar ese arte para llegar a las personas. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros aquí tenemos un dicho que dice que ni los dedos de las manos son iguales. Ni los dedos de las manos son iguales. ¿Qué significa eso? Que somos diferentes y requerimos criar a nuestros hijos y relacionarnos también por extensión con las personas tal y como las personas son. Es increíble lo que pasó en el 2012, ¿verdad? Eso está en CNN Money, hablando el 19 de enero de 2012 de que Eastman Kodak, ¿se acuerdan de la Kodak? Solicitó, dice, la protección por bancarrota. Entonces, lo que hace es apelar al capítulo 11, parece que lo cubre entonces para declararse en bancarrota, según este dato que yo recibí. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, de que a pesar de que la Kodak inventó la tecnología central utilizada en las cámaras digitales, hoy en día, óiganlo, oiga esto, la tecnología central utilizada en las cámaras digitales hoy estaban tan enfocados en las películas tradicionales, los rollos, que no pudieron ver que la tendencia hacia lo digital finalmente consumiría la industria fotográfica. Óigalo bien. Qué importante esto, ¿verdad? Si pueden cerrar los micrófonos, por favor, ahí en controles. Sí. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermanos y hermanas? La conclusión, no vieron el paisaje que estaba cambiando, el cambio del paisaje. No lo vieron. ¿Por qué? Como hemos venido hablando, yo le mencioné en la clase pasada, hay un panorama cambiante del evangelismo hoy. El panorama no es igual, ¿verdad? Aquí está la persona y aquí está la verdad, por supuesto, pero parece que hay una erosión en relación con la verdad, como lo veíamos en la clase pasada. Casi una cuarta parte en el 2014 por una investigación de Pew Research Center, dice casi una cuarta parte de los estadounidenses se declaran sin afiliación religiosa. Ahora, ¿cómo estarán las estadísticas de nuestros países en Costa Rica, en Perú? Y eso, hermanos y hermanitas, necesitamos estar muy actualizados con respecto a esto. Esto estaba diciendo algo muy importante en el país de Estados Unidos, de quien importamos muchas cosas, ¿verdad? Incluyendo la forma de hacer iglesia, ¿verdad? Para bien o para mal. Tiene sus cosas muy positivas, gracias a Dios, pero también tiene otras cositas ahí que quizás no calzaron del todo bien en nuestro contexto latinoamericano. Pero gracias a Dios por los misioneros y las misioneras que han venido a predicar el evangelio, pero es interesante, ya algunos dicen que en Estados Unidos hasta se tornó un campo misionero para alcanzar a millones. Si en el 2014, que yo creo que ya eso aumentó, ¿verdad? Era una cuarta parte de los estadounidenses se declaran sin afiliación religiosa. Ahora, no necesariamente no estar afiliado religiosamente significa ser ateo, pero hay un grupo grande por alcanzar para hacer un trabajo misionero. Todo esto nos dice que de igual manera en nuestro contexto latinoamericano nosotros tenemos que ver quiénes están
abandonando la fe. Entonces, cuán importante es que nosotros, hermanos y hermanitas, nosotros sepamos leer los tiempos, sepamos leer, necesitamos entender los tiempos en que vivimos. Necesitamos ser como los hombres de Isaacar y entender los tiempos en que vivimos y saber lo que debemos hacer. Y eso entonces nos lleva a otro elemento, que es: si entendemos los tiempos en que vivimos, vamos a volver a empaquetar nuestro enfoque al dar testimonio de Cristo. Aquí está un regalo precioso, pero ¿cómo lo envolvemos? ¿Cómo lo estamos presentando? Estamos presentando de la mejor manera. Como alguien decía, un predicador, ¿verdad? En relación con la práctica de la predicación, decía un pastor: yo no me puedo imaginar, yo no puedo concebir una persona que tiene el mensaje más precioso del universo que lo transmita de la forma más triste y aburrida en esta tierra. Y me parece que ahí hay sabiduría. ¿Qué es sabiduría? De que debemos de valorar el tiempo para que sepamos reempacar, presentar eso que está dentro tan bonito. El testimonio efectivo hoy comienza con el cambio de nuestros paradigmas. Ojo, el testimonio efectivo hoy comienza con el cambio de nuestros paradigmas, nuestras formas de hacer evangelismo. Y es que comparativamente es interesante esto, ¿verdad? Desde que se adopta en cierta medida a nivel ético-moral y espiritualmente, y también ya eso está tratando de permear todas las áreas del saber, incluyendo la biología, que hoy es todo fluido, nada es estático, por el posmodernismo, que ese fue un curso que yo di el año pasado y me introdujo a Logos, ¿verdad? El Ministerio Logos Perú, y ya di apologética para el siglo XXI, enfocado casualmente para refutar el relativismo, pero es la forma de pensar de las nuevas generaciones. En aquel entonces uno podía ser confrontacional, es decir, uno puede llegar: mire, si usted muere en este momento, ¿dónde cree que se va? ¿Al cielo o al infierno? Yo entré al seminario en el 83, imagínense. Estuve mis primeros 5 años en mi licenciatura. Yo recuerdo que en ese año el profesor nos llevaba a hacer evangelismo personal al Parque de Guadalupe, aquí en San José, Costa Rica. Y es muy interesante que arrancábamos con esa pregunta, ¿verdad? Arrancábamos con esa pregunta: si usted muere en este momento, ¿dónde cree que se va? ¿Al cielo o al infierno? Lo que le llaman evangelismo explosivo, o evangelismo, digamos, directo, ¿verdad? Pero no, es muy interesante porque en aquel entonces era confrontacional, no había ningún problema. Ahora, vamos de nuevo, ustedes conocen su contexto, ustedes saben qué se aplica, no se aplica, pero para las nuevas generaciones vienen cambios. ¿Me explico? Y lo que se usaba como los argumentos racionales, muy interesante, los argumentos racionales. Ahí tengo un libro, un clásico de Warfield, por ejemplo, Benjamin Warfield, sobre la confiabilidad de las escrituras y el modernismo en su apogeo, en lo objetivo, ¿verdad? Sobre las evidencias. Entonces, un evangelismo muy argumentativo, y no hay nada de malo con eso. O una apologética o defensa de la fe con muchos argumentos tenía mucho más sentido, pegaba más, se sentía más que hoy. ¿Por qué? Porque en esos tiempos obviamente se destacaba mucho el elemento de la verdad racional y empírica, ¿no? También alguien podía hablar de sí, que yo conocí, que a mí me pasó, un monólogo, sí. Y también de saber presentar para hacer un cierre en el enfoque vendedor. Sí, interesante, ¿no? Pero sabe una cosa, lo que en entonces era confrontacional, hoy parece ser más conversacional. Tenemos que ser más conversacionales.
¿verdad? Abrir el espacio conversacional. Y lo que entonces eran argumentos racionales, que no hay nada de malo con eso, de tener argumentos, pero es abrir puentes relacionales, que puedo usar esos argumentos, pero de manera relacional, al entrar en contacto con mis vecinos y vecinas. Y en vez de tener un monólogo, yo decir y hablar y que la otra persona me escuche, como vemos en esta imagen a la derecha de mi pantalla y espero que también de la de ustedes, conversaciones de diálogo, ¿verdad? Tener una movilidad con la gente al conversar y en vez de tener ese enfoque de vendedor que tiene que amarrar la venta, no, es un enfoque de copiloto, ir en este viaje con las personas, dónde se encuentran y cómo se encuentran. Esto es tan iluminador, hermanos y hermanitas, porque definitivamente entonces esto cambia nuestra manera, nuestro paradigma de hacer evangelismo. Cada persona conlleva en sí misma, en su corazón, un viaje espiritual. No nos olvidemos de eso, que todas las personas de este mundo van en un viaje espiritual. Eclesiastés 3:11 dice, Él también ha puesto la eternidad en los corazones, qué lindo, de los hombres. Sin embargo, no pueden comprender lo que Dios ha hecho de principio a fin. Eso es tan importante, queridos hermanos y hermanitas, saber de que cuando dice la Biblia que nadie tendrá excusa delante de Él, bueno, es que no, a ver, ahí es porque Dios ha venido trabajando en el corazón de la gente. Todos tenemos una jornada espiritual, todos vamos en una jornada espiritual. Dios ya está obrando en la vida de las personas. Sí, Dios está trabajando en la vida de las personas. Y el Espíritu dijo a Felipe, sube y únete al carro. Hechos 8:29. ¿Se acuerdan de este pasaje? Cuando venía aquel eunuco, dice funcionario de Candace, era un etíope, posiblemente era un simpatizante del judaísmo, sí, así como escuchan. Entonces dice que viene y ustedes recuerdan que la iglesia había sido dispersa por Pablo, entonces habían salido, pero Dios sacó de las cuatro paredes a la iglesia de Jerusalén casualmente para que fueran y compartieran las buenas noticias. Entonces Dios toma a Felipe y lo pone a la par de un carro y él venía leyendo que dice el rollo en Isaías 53. Y él le dice, ¿entiendes lo que lees? Le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Por qué no subís? Súbete al carro. Entonces, Dios va trabajando con las personas. Dios puede usar muchas cosas y nosotros tenemos que entender que nosotros somos tan solo instrumentos en las manos del Señor para sembrar, para regar y que el crecimiento lo da el Señor. El punto es estar en el punto exacto. La gente prefiere que otros caminen con ellos en lugar de que les prediquen. La gente prefiere que caminemos con ellos en vez de predicarles. La gente tiene sus procesos, sus vivencias. Por supuesto, habrá quienes nos rechacen, habrá quienes no quieran nada, pero ¿saben una cosa, hermanos y hermanitas? Si uno está en la vida, si uno lee a las personas, uno contempla la vida de las personas y se presta para ser útil para la vida de otras personas, Dios va a abrir muchas citas divinas, muchas. Y aunque el evangelio va a la ofensiva, porque el Señor dice, vayan y prediquen, vayan como ese ejército de embajadores, como ese ejército de embajadores, así lo dice la Biblia en 2 Corintios, ¿verdad? Que el Señor ruega por nosotros, reconciliados hoy con Dios. Somos embajadores del reino, claro que sí. Y vamos en ofensiva, pero la forma en que comunicamos el evangelio debe hacerse de la manera menos ofensiva posible. Es decir, vamos a ver, a veces perdemos un diálogo de entrada con la forma de ver a las personas, con las preguntas que hacemos o con las cosas que decimos.
Y eso no puede ser así. El testificar hoy debería verse más como un proceso, ¿verdad? Claro, aquí está el Espíritu Santo trabajando, el rol del Espíritu Santo en el evangelismo. Lo hemos dicho, ¿verdad? Y la vez pasada un pastor mencionó sobre, ¿y el Espíritu Santo qué? ¿Acaso no es? Todo está haciendo. El evangelismo como un proceso está aquí, ¿verdad? Esa llamita, y como muchos químicos tienen diferentes probetas y cosas así, y tubos de ensayo, y va aquel proceso cocinándose, ¿verdad? O las reacciones, el evangelismo, el estilo de la vida, la oración, la proclamación, los cuestionamientos que nos llevan entonces a aplicar lo que hemos aprendido en apologética. Todo eso viene a ser, ¿qué cosa? Un proceso de la comunidad cristiana para y que combinamos para poder alcanzar a una persona que ande buscando al Señor. David Geisler, el autor del libro Evangelismo Conversacional, ¿verdad? Sí, conversar y evangelizar. Y quien es ahorita el presidente de Norman Geisler International Ministries, dice lo siguiente: el éxito en el evangelismo es tener una conversación espiritual con alguien que los involucra de tal manera que la próxima vez que se vean, deseen continuar la conversación. Mira cómo está don César, mira cómo está hermanita Julia, hermanita Gaby, cómo está hermanito Pedro, o don Pedro, cómo está don, porque todavía no nos dicen hermanitos, ¿verdad? Pero cómo está fulano, y qué bonito. Tengo un conocido, ¿verdad? Que él es ateo y hemos debatido, claro que sí. Y, y ya hace un tiempillo que la conversación quedó en un punto muerto, ¿verdad? Pero me hace gracia porque él posteó algo que está celebrando. Entonces yo lo saludo y le digo felicidades, fulano. Entonces ya me dijo, wow, gracias, etcétera, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que cuando él puso algo y yo entonces me metí en su muro y empecé a conversar con él, entonces otro seguidor ateo empezó del verbo basurear, tirarme basura a mí. Y este señor le dice, no hagas eso con este señor. No hagas eso con Don Lubin. Don Lubin es una persona así, 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 un tremendo representante del teísmo, una persona así, bueno, muchas flores puso sobre mi cabeza, ¿verdad? Y yo dije, qué lindo, ¿cuáles son las palabras de esta persona que es atea? Entonces, ¿qué concepto tienen las personas de nosotros, nuestros vecinos? ¿Qué concepto tienen de nosotros? De tal forma de que sientan que hay edificación al conversar con nosotros. ¿Ah? Vamos de nuevo, si es un proceso, vamos con calma y buena letra. ¿Cuál es la prisa? Al Señor nadie se le va a perder. Pero ¿cuál es la prisa? Vamos de nuevo, el cambio, el paradigma de cerrar la venta y tienen que haber decisiones y que tienen que haber no necesariamente. Una oración que una lora puede hacer perfectamente. Señor Jesús, la lorita, ¿verdad? Gracias por este día, una lorita. Pero ¿qué en el corazón? ¿Y cuántas personas, hermanos y hermanas, cuántas personas, por la presión de hacer una oración, pierden una relación auténtica, la persona con el Señor y con su propia persona? Porque hay personas religiosas que van a hacer una oración. Es más, les doy mi testimonio. Yo hice como 7 oraciones queriendo recibir a Jesús antes de auténticamente encontrarme con Cristo Jesús. Por la presión, ¿verdad? Qué interesante eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos al doctor David Geisler y un hermano que se llama Michael Carino, o Cariño, ¿verdad? Él es de Manila, Filipinas, y él es el líder del equipo instructor del seminario en la Escuela Internacional de Posgrado de Liderazgo. Y en la experiencia de este pastor dice lo siguiente: necesitamos cambiar nuestra mentalidad, ajustar nuestros métodos y volver a entrenar a los mensajeros sin cambiar nuestro mensaje.
sin cambiar nuestro mensaje. Sabemos que el mensaje del Evangelio es inmutable, no podemos alterarlo, pero la forma de nosotros llevar el mensaje y preparar el terreno, allí es cuando nosotros tenemos que ajustar nuestra mentalidad. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta, hermanos y hermanas? Algunas cosas para tener un testimonio más efectivo hoy. Tenemos que recordar que debemos ser buenas noticias antes de que podamos compartir efectivamente las buenas noticias. Hablamos con el testimonio, hablamos del Evangelio, viviendo el Evangelio. Si la verdad es la correspondencia entre lo que se dice y lo que es la realidad, la gente va a leer el Evangelio en nuestra vida antes de que escucharlo de nuestra boca. Como dijo alguien, inconsistentemente por su vida, una persona que no era consistente en su vida y quería hablarle a otra persona del Señor, y le dice, mira, tus palabras, tus hechos hablan más fuerte que tus propias palabras. Entonces, vivir al Señor de una manera auténtica es el respaldo que va a dar a nuestras propias palabras. También tenemos que empezar desde el punto de vista de su interés, no mi interés y el interés de las personas. Hay que partir desde el punto de vista del interés de las personas. ¿Qué pasa cuando usted llega a una tienda y usted le pide, pide una pastilla para el dolor de cabeza y viene el regente farmacéutico y se busca la caja más cara de pastillas y ya se la presenta, porque suele pasar a la más cara? Y usted dice, no, un momento, pero usted no tiene la composición química, el compuesto igual, pero más genérico, más barato. Ah, sí, claro. Entonces, ¿qué nos estaban dando? Nos estaban dando lo que no queríamos. O cuando llega a una tienda a comprar un florero, o un jeans, pantalón, o una blusa, y anda buscando y la persona le mete una blusa que no es. Y usted lo ve, lo observa. No somos tontos. Sabemos cuando la gente nos quiere meter las cosas que no queremos. Igual pasa en la vida espiritual. Igual pasa con las cosas del Señor. Igual pasa. Entonces, queremos partir donde nosotros estamos cuando nosotros nos olvidamos de que tenemos que empezar desde el punto donde están las personas. ¿Se acuerdan dónde empezó Jesús y la samaritana? Desde donde estaba la samaritana. El joven rico, ¿dónde empezó el Señor Jesús? Donde estaba, a partir donde estaba el joven rico. Etcétera, ¿no? Y sí, ¿verdad? Temas de preguntas frecuentes, los hijos, el trabajo, la política y otras conexiones que podemos tener en común con las personas. Las aficiones, por ejemplo, deportes, películas, etcétera. No, hermano, es que no hay que perder el tiempo en eso. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Qué bonito, ¿verdad? Cuando las personas nos abordan y nos hablan un poquito y nos conocen. En fin, es interesante esto, queridos hermanos y hermanitas. Vea, esto se llama empatía. Y esto se usa en las relaciones humanas, en los negocios. Esto se usa digamos, en todos los trabajos sociales, en lo que son ciencias médicas, al abordar al ser humano como tal. ¿Por qué nosotros vamos a perder esto que es tan valioso e importante? Que es parte del diseño humano, que ser escuchado en cosas que podamos tener en común. ¿Cómo llamaron a Jesús? Mateo 11:19. Y lo criticaron. Amigo de los recaudadores de impuestos y pecadores. Publicanos y pecadores. Y esa expresión, amigo de publicanos, y los publicanos eran judíos que trabajaban para Roma. Y para muchas personas Roma era, despreciable, porque ellos habían sido conquistados y vivían con el permiso de un imperio gentil, pagano,
¿verdad? Y ellos decían, esta es nuestra tierra, ¿cómo es posible que nos pidan que estemos dando, paguemos intereses de nuestra propia tierra? Y había incluso una orden, estaban los fariseos, partidos, estaban los partidos y sectas, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos. Los fariseos eran como los teólogos, los saduceos estaban cerca del templo, eran los que cuidaban, ministraban en el templo, los saduceos, ¿verdad? Pero también estaban los esenios, que se conoce, no se menciona mucho en el Nuevo Testamento, casi que no se menciona, pero sí hubo esta secta y que ellos vivían alejados, ellos se creían los puros, los puros. Y, y la diferencia entre un partido religioso y una secta es que el partido religioso dice, sí, bueno, saduceos, fariseos, los escribas, sí, todos que tenemos fe en el Señor, en Jehová Dios, y todos, aunque tenemos diferencias, pues todos estamos cercanos a Dios. Pero la secta de los esenios dice, no, ustedes están equivocados, solo nosotros tenemos la verdad. Tan así que se fueron y se extinguieron, literalmente. Pero había un grupo que eran los zelotes, de zeiló del griego. Y estos eran celosos, eran sumamente celosos, despreciaban. Entonces, había una tendencia incluso a matar a un romano, ¿verdad? Entonces, quien trabajara como publicano, ¿para quién? Para Roma, eran despreciados, eran despreciados. Y también tenían y ay, hermanos, aquí le decimos chorizo a un mal negocio, eran choriceros, ¿verdad? Un mal negocio. Y ahí estaba Saqueo, que saqueaba, para variar, ¿no? Era un publicano. Y él dijo, devolveré tanto al que yo le haya, una vez que se convirtió, bueno, ya puede más o menos darse cuenta de la dimensión de la ambición de estas personas también. Pero ¿dónde estaba Jesús? Amigo de los recaudadores de impuestos y de los pecadores o las pecadoras. A veces queremos que una persona traiga una camiseta que diga Jesús es el Señor para poder entrar a la iglesia y el corazón todavía no es de Cristo. Claro, lo llevó a un punto extremo, pero yo conozco un pastor en Estados Unidos. A mí no me importa que diga Budweiser, haga cerveza, dice, no importa que entre a mi iglesia, dice él, ¿verdad? No me importa. O que llegue de una manera, no me importa. Porque yo sé que si su corazón es transformado, entonces todo de lo externo va a llegar a ser transformado. Pero si está en la iglesia o llegó a escuchar el mensaje de salvación, gloria sea al Señor. Nos mostramos como amigos. ¿Qué más debemos recordar sobre un testimonio eficaz hoy? Debemos hablar de una manera que fomente el diálogo y no el monólogo y reduzca su potencial de actitud defensiva. Tenemos que hacer muchas preguntas, hacernos expertos en preguntar de la vida, esto, lo otro, aquí, allá. Algunos estiman que esta era la mayéutica, ¿verdad? El método socrático en el campo filosófico y académico muchas veces, o de las ciencias de la comunicación, ¿verdad? Estudio de recursos humanos y nos enseñaban casualmente lo importante de hacer buenas preguntas en las entrevistas, en el reclutamiento, selección, etcétera, capacitación y desarrollo, etcétera, y evaluación del desempeño. Entonces, cuán importante era poder manejar bien el asunto de el diálogo y no el monólogo. Yo hablo y usted escúchenme y cuando la persona va a hablar yo le interrumpo y no. Hay que aprender, hay que fomentar el diálogo y no el monólogo, porque eso reduce la actitud defensiva. De hecho, ¿cómo? Hay una táctica que se llama las 3 Ds. Cada vez que uno pueda compartir, que la persona pueda entrar en duda de lo que está pensando en sí misma. Pero la misma persona, uy, mira, es que yo pensaba esto, sí, pero vea lo que dijo don César o don Lubin o el pastor Lubin. Wow, qué interesante eso que dijo. Uf, entonces ya viene algo, la duda. También la manera en que lo decimos va a ser muy importante que reduzca la actitud
defensiva, que la reduzca. A veces nosotros nos sentimos con un celo de lo alto, hermanos, un celo divino, que lo que hacemos es estropear y levantar barreras en las personas, cuando en realidad tenemos que ser como el Señor Jesús, que las personas deseen estar cerca del Señor. ¿Cómo se pueden imaginar ustedes, hermanos y hermanas, que Jesús estaba en la casa de un tal Simón y que no le lavó los pies ni le dio agüita para lavarse? Ok, que no le lavara los pies, no importa, pero que le dé agua. Después de ese polvazal de andar, de venir y llegar a la casa, no le ofrece nada. Ah, y era una casa de un tal Simón. ¿Y cómo es que una mujer entra con esa confianza? Bueno, porque ella deseaba estar cerca del Señor. A ella le valió que fuera a la casa de un tal Simón. Y le valió, hermano. Y vean la reacción, ¿verdad? Del Simón. Le dijo, y si este fuera un gran profeta, no se debería tocar por esta inmunda pecadora. Y el Señor leyó el corazón y le dice, ¿qué estás pensando, cavilando? Hey, cuando yo llegué, ¿qué? ¿Tú me diste agüita para lavarme los pies? No. Qué interesante, ¿verdad? Me diste con bienvenida. Esta no ha dejado de llorar y no has dejado de secar con su pelo los pies. Tú no me has ofrecido nada y ella me ha ofrecido lo más valioso de su vida. Deseaban estar cerca del Señor. Algunas frases útiles que vamos a ir aprendiendo poco a poco y vamos a ir desarrollando en cómo conversar. Porque dice, bueno, hermano, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder abrir el diálogo? Sí, y lo vamos a ir practicando. Ya van a venir 4 semanas que vamos a estar una y otra vez aprendiendo a hacer preguntas claves con las personas. Por ejemplo, qué importante es decir, tengo curiosidad de saber. Viera que he estado con la curiosidad, ¿verdad? Entonces, o me permites hacerte una pregunta. Tengo la curiosidad de saber este tipo de forma de acercarnos a las personas. Permite confianza y respeto también. No irrespeta, sino que respeta. ¿Estás de acuerdo conmigo en cuanto a esto y esto y esto y esto? Uno no dice, mire, es que usted debiera creer esto. No, ¿estarías de acuerdo con respecto a esto, sobre esto y esto y esto? ¿Has alguna vez considerado que esto y esto y esto y esto son preguntas? Es el ABC de cómo establecer un diálogo respetuoso, ameno, cercano. ¿Has alguna vez considerado, sabías que, cómo es posible, preguntas, frases útiles que tenemos que integrar a nuestra forma de dialogar con las demás personas? Tengo curiosidad por saber, como un ejemplo, ¿alguna vez has pensado en las grandes preguntas de la vida? Por ejemplo, ¿hay algo en tu vida que te ayude a sobrellevar los momentos difíciles? O para empezar a conversar con alguien, ¿verdad? ¿Hay algo en tu vida? Tengo la curiosidad de saber. Y uno escucha, ¿crees posible que tú y yo hayamos sido puestos aquí en esta tierra por algún propósito? Y si es así, ¿cuál crees que sea ese propósito? Y lo que estudiamos en el primer curso sobre posmodernismo, si ustedes recuerdan, hubo 4 preguntas de cosmovisión. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Quién lo define? Y finalmente, ¿habrá un destino o más allá después de la muerte? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es muy importante. Entonces, tengo la curiosidad por saber cómo abordamos a las personas desde su cosmovisión, desde dónde están. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que Jesús fuera diferente a cualquier otro líder religioso que haya vivido? Es que para mí Jesús es esto y esto y esto. Dice, fue un gran, pero ¿alguna vez has considerado que fuera diferente? Pues no. ¿Y cuáles son tus razones para no considerarlo así? O, o y también uno decir, ¿verdad? Por ejemplo, el domingo de resurrección. ¿Sabías que hay
4 hechos históricos que incluso muchos no cristianos creen acerca de Jesús, que sugieren fuertemente que Él era quien debía ser o quien decía ser. Dentro de todo el rango, escúchalo bien, de la academia histórica, hay algunas personas que se dieron a la tarea, y hay un filósofo de la historia que se llama Gary Habermas, y él recopiló, óigame, mire, de todos, entre todos los historiadores, desde los ateos, los agnósticos, los historiadores judíos y también hasta los más conservadores y panderetas historiadores del Nuevo Testamento, él dijo, ¿cuáles son las cosas que todos sostienen para que no haya nadie que diga, no, eso no es histórico? No, todos, no importa. Bueno, dice 4 hechos, 4 hechos. Que murió por crucifixión Jesús, que fue enterrado en una tumba que ahora está vacía, que algo sucedió para convencer a un gran número de discípulos de que había resucitado de entre los muertos y que los discípulos estaban dispuestos a morir por esa creencia. A partir de estos 4 hechos, un cristiano bien ejercitado puede establecer su caso fuerte, sólido, sobre la resurrección de Jesús. Y poder aplicar y debatir y demostrar que otras teorías caen por su peso, porque son hechos admitidos. Entonces uno dice, ¿sabías que hay 4 hechos que incluso han sido aceptados por no creyentes que apuntan hacia la resurrección de Jesús? Entonces, ¿cómo es posible? Y uno a veces, dependiendo de donde nos encontremos, y vamos a ir viéndolo semana a semana, entonces, ¿cómo es posible que para que haya significado y propósito en nuestras vidas y al mismo tiempo creer que no hay Dios? O sea, ¿cómo es posible que podamos decir que tenemos propósito supremo si no hay Dios? ¿Cuál sería el propósito? Y que la Biblia sea tan corrupta como algunos dicen y no tengamos una imagen clara de lo que Jesús dijo, sin entender las implicaciones que esto tiene para nuestras propias vidas. ¿Cómo sería posible eso? Preguntas. ¿Por qué hacer preguntas es tan útil hoy? David Reed, de los Testigos de Jehová, respondiendo versículos por versículos, ¿verdad? Baker, 1986. Decía, una persona puede cerrar sus oídos a hechos que no quiere escuchar. Pero si una pregunta aguda le hace formar la respuesta en su propia mente, no puede escapar de la conclusión, porque es una conclusión a la que llegó ella misma, la misma persona. Ahora, que quiera esquivar, que quiera... ¡Ay, qué increíble! ¿No es cierto? Y es lo que le ha pasado a varios exponentes, tremendos ateos. Hay una lista impresionante de varios ateos que han venido... renunciaron a ese paradigma ateo y han venido al cristianismo por encuentros con filósofos, con científicos cristianos, y que la forma de abordar, ¿verdad? Hace poquito estaba viendo el testimonio de un biólogo y decía que Jordan Peterson, que es un doctor clínico en psicología canadiense, y que era ateo, ¿verdad? Y cómo vino al conocimiento del Señor, y es una mente brillante. Entonces dice, gracias a Jordan Peterson, en su forma de abordarlo, yo vine a la fe, dice. Otros también, como hace poquito, un muchacho brillante de estudiantes de Oxford, pero se llama el escéptico cósmico, ¿verdad? Un programa de una audiencia impresionante, y yo decía, wow, este muchacho promete, pero era ateo, era muy ateo. Entonces, como con el diálogo con teólogos, con filósofos, con diferentes historiadores, él entrevistaba, y en ese diálogo, ese muchacho tuvo como 3 años desarrollando un podcast que se llama The Cosmic Skeptic, ¿verdad? Y entonces, no hace como 3 semanas salió que se llama The Christian Cosmic Skeptic. O sea, el podcast es cristiano. Él dice, estoy feliz de decir que soy
cristiano. En ese ir y venir, estar conversando. Entonces una persona va a la noche, duerme y ahí lleva la pregunta y el Espíritu Santo sigue trabajando. ¿Qué más debemos recordar sobre cómo dar un testimonio más eficaz en la actualidad y mantenerlo? Necesitamos entender mejor la visión del mundo de las personas. ¿Cómo ven el mundo las personas? Hermanos y hermanas. Ay, ay, ay. Si uno está solamente encerradito en sus cuatro paredes y nos dedicamos solamente a criticar, ¿verdad? Que los millennials y ahora los nietos, la generación Z, ¿verdad? Los centennials o la generación Z, the Z Generation, Z, no, que ellos son, no, son aquí esto y lo otro, y se critica demasiado, se habla. Algunos dicen, uy, ya entró en la etapa de la aborrecencia, en vez de decir la adolescencia. Y Barna Groups, que es esta empresa de estadísticas y de investigación estadística, está diciendo que esta generación Z quiere conocer a Jesús y no tiene reparo. Vean, nosotros tenemos como 25 chicos, 20, 25 chicos acá en la iglesia donde yo pastoreo y la mayoría son generación Z. Ellos, mire, es increíble cómo ellos hablan del Señor así, 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 sin mucho mate, compartiendo y hablando, y a eso junto con todos los temas contemporáneos, abortos, todos estos movimientos, todas estas minorías que ya se han hecho mayorías dominantes sobre el sexo y toda la cuestión, y ellos están hablando y meten a Dios y están demostrando que la generación Z son más abiertos a compartir de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos y hermanas, conocer a nuestra audiencia, conocer dónde están parados, dónde están cimentadas las personas. El lente de la visión del mundo colorea nuestra conclusión, por supuesto, y nosotros tenemos un lente. Lo que pasa es que este lente es del Señor. El Señor en su palabra nos ha revelado, por supuesto, y nos los pone, y gracias a Dios tenemos respuestas que son correspondientes, son racionales, tienen sentido común, son coherentes con la experiencia y son coherentes con la práctica. Claro, es nuestro lente, pero muchos no tienen este lente. Tienen otros lentes. Por ejemplo, esta señora hindú, ¿verdad? Cuando se le hablaba, es de la Universidad de Austin, Texas, ¿verdad? Imaginen, un estudiante de posgrado. Se había hablado de la resurrección de Jesús y ella dijo, bueno, yo creo que todos tenemos el poder de hacer lo que Jesús hizo. Y claro, uno dice, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo? No, jamás. No, es su cosmovisión hindú, ¿verdad? ¿Cómo ahí? Con una unión cósmica, el hinduismo, hay diferentes enfoques del hinduismo. Entonces uno tiene que entender cómo piensan las personas. Tenemos este señor que dijo que Jesús tenía un hermano gemelo. Él se llama Bart Ehrman, y él era una persona que profesaba la fe cristiana, era un apologista, un teólogo, fue al seminario, pero entonces, ¿qué pasó? Tuvo una crisis de fe y entonces se gradúa con honores y es un erudito, ¿verdad? Y entonces él rechaza a Dios, él cree que la Biblia no es inspirada por Dios y ya cambia su cosmovisión a un agnóstico. No sé si Dios existe, pero lo más probable es que no exista. Y entonces, claro, él dice, Jesús tenía un hermano gemelo y dice, es más probable que Jesús tuviera un hermano gemelo que la idea de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Por supuesto, ¿por qué? Porque si Dios no existe, no existe el milagro. Y si no existe el milagro, ¿cómo va a resucitar a un cuerpo muerto? Entonces yo no creo en los milagros porque no creo en Dios. Por lo tanto, entonces la tesis o la teoría de que él tuviese un hermano gemelo viene a ser más razonable que Dios pueda resucitar a Jesús de entre los muertos. Pero el poder eterno y la naturaleza divina pueden ser entendidos por lo que Dios ha hecho para que la gente no tenga excusa, dice Romanos 1:20. Lo dice claramente, contundentemente, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, de modo que no tengan excusa. Por medio de las cosas hechas, o sea, lo creado, de modo que no tengan excusas. Entonces uno se pregunta,
¿Y qué con este señor, Anthony Flew, por ejemplo? Que él decía que Dios no existía. Para él Dios no existía. Aquí tenemos el Papa de los ateos, británico de Inglaterra, profesor por 50 años en la Universidad de Oxford, hijo de pastor metodista, tuvo una crisis de fe cuando fue como secretario, creo yo, ¿verdad? Y entonces vio el mal, vio muchas cosas, abandona la fe, entra a Oxford, lo agarra un filósofo ateo, creo que fue Ryle, y le hace un coco wash, un lavado de cerebro, y el hombre pierde la fe, y entonces se torna todo un ateo muy respetuoso, todo un caballero de altos valores. Yo lo escuchaba como un ateo y la forma de referirse a las personas, claro, de niño lo criaron con principios, ¿verdad? Con ese respeto, pero se convirtió en un ateo. Pero hubo personas que se acercaban, que hablaban. Gary Habermas, filósofo de la historia, compartía con él, entendía su cosmovisión y taca, 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 hasta que un día él dijo, ya no, 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 no. En un simposio en el 2004 anuncia sus nuevas creencias al mundo. Cambió su opinión, dice que en su totalidad vio las investigaciones del ADN, que el ADN en esa trenza cromosomática, que hay un lenguaje, 4 letras y las combinaciones de las letras son las indicaciones de qué se tenía que formar en el cuerpo, desarrollarse desde la concepción. Y él dijo, esto no puede, no, por un método evolutivo darwiniano es imposible. No, aquí tiene que haber algo especial. Y el hombre abandona su ateísmo y escribió un libro que Dios existe. Igual le pasó al que descifró el genoma humano, Francis Collins. Igual pasó con él. Terminó frente a una catarata entregando su vida a Cristo. La conversación, el diálogo, el entendimiento de la cosmovisión. Hubo personas que entendían y le hacían preguntas constantemente a él. Ahora, es interesante porque la gente cita cosas que parecen contradecir sus propias cosmovisiones. Por ejemplo, aquí tenemos este señor Stephen Hawking, ¿verdad? Y tremendo, Stephen Hawking, tremendo de Oxford, ¿verdad? Y esto está citado, ¿verdad? Cómo empezó todo en la revista Christianity Today en 1988, página 32. Si la tasa de expansión, dice, un segundo después del Big Bang, porque hubo un punto, como estudiamos los argumentos el año pasado, cosmológico, ¿se acuerdan? ¡Pum! Si la expansión, un segundo después del Big Bang, hubiese sido más pequeña, incluso por una parte de 100.000 millones de millones, o sea, un calibraje ínfimo, súper ínfimo, si hubiese sido más pequeño que eso, hubiéramos recolapsado antes incluso del tamaño que nosotros tenemos como universo. Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Hay una velocidad precisa, intencional, el ajuste fino del universo. Pero son declaraciones y él murió ateo, lamentablemente, que contradijo su propia cosmovisión. Pero hay que entenderlo. Y Hugh Ross, tremendo astrónomo, creyente, hermanos, tremendo, erudito, impresionante. Dice, alguien podría haber destruido la posibilidad de vida dentro de ella, del sistema solar, restando una sola masa de 10 centavos de la totalidad del universo observable, o añadiendo una sola masa de moneda de 10 centavos para ello. O sea, con solo alterar un poquito, no hubiésemos tenido las condiciones propicias, la entropía para poder tener la vida en nuestro universo. ¿Sabías que nuestro universo no existiría si sumamos o restamos el peso de una moneda de 10 centavos a la masa del universo? Entonces uno dice, ahí se entró un ruidito. ¿Es realmente más probable que Jesús tuviera un hermano gemelo que la idea de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos si los milagros son posibles? Pues no. El problema es su cosmovisión de Bart Ehrman. Entonces, ¿cómo vamos a establecer un diálogo con alguien si no conocemos su cosmovisión? Ahora bien, y ya estamos terminando. Si tú y yo fuimos creados y entendemos el valor de la responsabilidad, ¿no debiéramos esperar ser responsables de alguna manera ante nuestro Creador también?
Preguntas que uno perfectamente podría hacer a las personas que se sienten libres para vivir su vida como les da la gana, pero que uno puede tomar un ejemplo de la vida real y aplicarla a un nivel mayor, trascendental, y que uno les deja esas preguntas en la mente para que las mismas personas traten de llegar y empezar, ¿por qué no?, a caminar en los tablones de llevarlos hacia la cruz. Entonces, soy responsable, no puedo cumplir con mi vida, soy un pecador, necesito fuerza de externa y esa fuerza solamente me la da. Lo que yo necesito solo me lo puede dar el Señor Jesús. Entonces, es un paso a paso para ir caminando. ¿Por qué entender las conmociones? Es tan importante el evangelismo. Bueno, Nick Pollard dice, evangelismo hecho menos dificultoso, más ligero, menos dificultoso. Otra vez, no es la semilla, no se toca la semilla, es la forma de presentarlo. Dice, si voy a ayudar a las personas que no están interesadas en Jesús porque están muy contentos con lo que creen, pues primero debo comenzar a entender qué es lo que creen. Y sigue diciendo, debo hacer todo lo que pueda para entender su visión del mundo. Solo entonces sabré qué tipos de preguntas hacerle. Tenemos que recordar, por supuesto, otra vez, que al nosotros trabajar de esta manera, tenemos que estar orando para que el Espíritu de Dios convenza el corazón, convenza los corazones, usando nuestras palabras, nuestro diálogo persuasivo con las personas. ¿Cómo llegar a su vecino, su vecina una vez, una conversación a la vez? Y esto es introductorio, por supuesto, entonces, para que nosotros vayamos trabajando la próxima semana las funciones, la forma de nosotros acercarnos a las otras personas. Muchas gracias, pastor y profesor Lubin. ¿Qué les ha parecido a todos ustedes? Quiero añadir algo más. Si usted mira los evangelios, Jesús hacía más preguntas que respondía preguntas. Jesús trabajó mucho con preguntas, preguntas y preguntas. Y aun cuando le hacían una pregunta, él contestaba con otra pregunta, ¿no? Qué lindo. Así que ahora este es el espacio para dialogar con el profesor. Levante su mano para que pudiera intervenir o escribe en el chat la pregunta que usted tenga. Por favor, con toda confianza, ahora estamos para conversar con el profesor. Claudia dice, excelente, muchas gracias, bendiciones. Misionera Mayu, prenda su micrófono y adelante. Pastor, buenas noches, Pastor Lubin. Realmente es un placer poder escucharte porque no solo es endulzar el oído, sino de verdad alimenta y honestamente me da ganas de llorar porque es algo impresionante. Justamente yo vengo de padres evangélicos antiguos, porque estos padres evangélicos antiguos, antiguamente cuando evangelizaban decían, ya no eduquen a sus hijos porque Cristo viene ahorita. Y eso era el evangelismo más esencial, digamos, en aquel entonces. Y muchos cristianos no educaron a sus hijos, pero tampoco murieron esos hijos, sino que se quedaron en las chacras. Y quizás yo soy una de ellas, pero Dios, quiero llorar, me dio la Dele, oportunidad. hermanita. Me dio la oportunidad de poder conocerle y poder transformar mi cosmovisión para poder entender y poder regresar a esos jóvenes y decirle que en sí no era así el evangelismo, que el evangelismo es algo más placentero, es algo más vida, porque yo siempre creí desde mi cosmovisión, desde mi realidad, que el evangelismo, el evangelio es gracia, es misericordia, es disfrutar esta creación, es ser comprendido, es ser amado. Y cuando ya conocí al Señor, yo, porque
Y yo soy hijo de tal vez de, así como de siervos humildes, como de pastores que trabajaron en una etnia. Y yo veía a esa gente sufrir, que sus hijos no estudiaban, no hacían nada. Pero hoy en día, gracias a Dios, ah, yo quería evangelizar con mi testimonio, pero un día fui reprendida por el Señor mismo. Yo no he muerto para que tú te prediques a ti mismo, ¿sí? Entonces empecé hoy en día que, gracias a Dios, me llamó a su misión en el pueblo de donde yo soy de Cusco, Perú, y, y justamente hay una provincia que se llama Urubamba, y yo fui la chica la más peor y mal vista, porque yo hice en ese pueblo los peores pecados, y hasta casi fui prostituta. No sé si existe la palabra prostituta, pero sí. Y yo quería evangelizar con mi testimonio hablando, pero yo vi en YouTube que hay muchos hermanos que graban sus testimonios y ¿qué pasa? Que nadie los ve, no edifica a muchos. Hoy en día el evangelismo tradicional, ¿no? Entonces, empecé a meterme a las casas donde están los chicos hablando groserías y no a criticarlos, sino por qué están hablando, hablar desde su realidad a su realidad. Entonces, esta parte me ayudó y realmente me alegra escucharlo, Pastor Lubin, y seguramente hay muchos que quieren preguntar, pero realmente el evangelismo evoluciona, pero el evangelio, como usted mismo dijo y como la palabra mismo dice, ¿no? Jamás va a cambiar. La palabra es la palabra y nunca cambia, pero lo que sí cambia son los métodos, como quizás nosotros nos entregamos y cómo lo estamos entregando. Y hoy en día, de verdad que me ayuda, yo vivo en casa de personas que no son para nada creyentes evangélicos, sino en casa de gente que no es creyente. Y siempre estoy allí constantemente hablando con ellos. Y realmente para mí, más allá de las preguntas, esto me confirma que estoy yendo por un buen camino. Me siento, me siento con la gente que vende en el mercado, porque, ¿sabes? Cuando yo estuve en la frontera de Chile, en la Patagonia, en Argentina, eh, los chicos entregaban, mis compañeros de seminario entregaban, como es, boletitos de evangelismo. Pero lo que yo hice fue, gritar en público, como lo hacían los antiguos evangélicos. Y la gente me miraba como loca de pronto, pero de pronto también había gente que escuchaba. Pero no hay nada más importante que me ayudó y me está ayudando ahora en mi estadía en este tiempo, evangelizar, charlando, escuchándoles por qué esta mujer se convierte en lo que se convierte, por qué esta persona habla tanta grosería y qué puede cambiar. Y realmente veo familias que se vienen a la iglesia sin que se les obligue y se sienten amados y lo que cuando antes era mal vista yo, ahora hoy en día creo que ya me ven como una bendición y realmente me Amén. alegra haber escuchado, de verdad. Ok, eso es, sí, mi comentario, Gracias. discúlpenme, sí, No, sí, hermana, sí. gracias. Gracias. Gracias, gracias Mayu por eso, realmente conmueve nuestros corazones y yo creo que el Señor está encaminándonos en su santa voluntad. Misionera Daisy, por favor, puedes prender tu micrófono desde Chile. Ella. Un saludo a todos los que no había saludado, a mi hermana que acaba de hablar. Solamente decirle, no es lo que quiero decir, pero solamente decirle después de escucharla, que yo llevo 3 años viviendo, adaptándome a mi propia familia para que ellos puedan conocer al Señor. Nunca saco mi Biblia, nunca hablo de religión, nunca hablo de nada, pero ellos están aprendiendo por las actitudes, por el testimonio de vida mío, y ellos empiezan a preguntar, y ya hay 2 en la familia por la gracia de Dios. Así que, mi amada, Dios te tiene en un lugar, en una iglesia donde tú estás predicando ahí con tu
forma de ser, con tu actitud. Bueno, agradecida, Pastor Ludwig. Quiero contarte que lo que tú dices, uno va haciendo preguntas, escuchando, y las preguntas te van dando el punto de contacto para ir a la otra pregunta. Este evangelismo, este conocimiento de las personas, no es de un día para otro, ni en el tiempo que uno quiere. Tenemos un tiempo de Kairos y un tiempo de Cronos, que no es el tiempo el mismo, un tiempo de Dios y un tiempo nuestro. Quiero compartir un testimonio cortito. El domingo pasado, recién pasado, yo tengo un ministerio en las ferias, con la gente que vende en las calles, con la gente de la calle y todo. Y cuando estoy en Chile hago esto, para no perder tiempo. Entonces, el domingo pasado, una persona me ha reconocido, de hace 3 años que he hablado con ella, y se alegró mucho. Yo no los reconozco a todos, no los recuerdo a todos, porque la feria, cada día son miles de personas diferentes. Pero como tú bien dices, una persona que se impacta con lo que tú le dices, aún sin Biblia. Porque yo llevo un carrito de feria, les vendo café, les vendo huevos, y así voy dialogando. Esta persona me ha conocido y le dice a su compañero del lado, me hace parar, no para comprarme nada, para preguntarme que cómo estaba, que me recuerda de hace 3 años atrás, y le cuenta, mira, ella hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa. La actitud, el diálogo les insta a volver a hablar contigo. Ellos te llaman y ellos te van dando la respuesta de cómo seguir la conversación. Pues bien, ese día, después de 3 años que yo había hablado con ella, vio un Dios diferente, Entonces, bueno, se ha convertido ella. Después de 3 años, porque me detuve y le dediqué el tiempo que ella necesitaba. Pero quiero decirte también, pastor, con todo respeto, que a veces Dios hace que sea en un tiempo prolongado, pero también tengo la experiencia de haber trabajado. Yo trabajo en distintos estratos, con gobierno, la gente de más arriba, porque tenemos que alcanzar a la gente de más arriba y orar por nuestros gobernantes. Entonces he ido con los alcaldes de algunas comunidades, de algunas regiones, y siguiendo el protocolo, con todo lo que ellos piden, con todas las reglas, con todo el respeto para ellos. Y bueno, él se ha convertido en 10 minutos, porque mi reunión era de 45 minutos. Pues bien, llegué un tiempo antes, verifiqué, les confirmé que ya estaba, que estaba presente ahí. Habían adelantado la reunión 10 minutos. Yo alcancé a entrar bien, había llegado tiempo antes. Pero entra la secretaria y me dice, dama, señora, va a tener una reunión solamente de 15 minutos, no más, porque el gobernador, el alcalde tiene mucha gente. Está bien, no se preocupe. Pero yo dije ya, hay que cambiar esto. Y fue un plan de salvación, pero así en directo. No fue un evangelismo explosivo, pero fue casi un evangelismo express, como tu café que estás tomando, pastor, ahí. Fue rápido, pero Dios te sorprende. Dios te sorprende. Gracias, misionera. Tenemos otras intervenciones también. He terminado, pastor Cecitar. Muchas gracias. Bendiciones. Quiero referirme a que definitivamente uno, al conocer a las personas y uno anda en el poder del Señor, uno va a sentir eso del Señor, ¿verdad? Como usted lo menciona, hermanita, cuando ya un fruto está listo, ¿verdad? Una manzanita, una pera, las uvas. Uno no tiene que jalar aquí el café cuando se va a cortar, el café. Si está verde, se opone, pero cuando ya está maduro,
uno lo toca y se viene. Y hay personas que están así. ¿Por qué? Hay personas que están así. Pero tenemos que entender que si es un proceso, es que, como dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Entonces uno llegó en el momento, en el punto exacto clave, con alguien para conversar, y que esa persona, y sintió uno ese fuego, háblale del Señor, dale, está en el punto. Uno no tiene que hacer mucha vuelta para testificarle, ¿verdad? Ya las vueltas las dieron otros. Quizá otras personas ya hablaron y tocaron el corazón, como posiblemente el mismo Nicodemo. Perdón, sí, el Nicodemo, o el caso de Zaqueo. Que Zaqueo está en el palo, en el sicómoro, ¿verdad? Y está arriba y el Señor lo ve. ¿Por qué está ahí, Zaqueo? ¿Por qué está escuchando? Ah, seguro ya lo venía escuchando. Le digo, bájate, porque hoy voy a tu casa. Llegó a la casa y la salvación llegó ese mismo día, quizá, a la vida de Zaqueo. Entonces, tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor, no darle tanta vuelta cuando sentimos de que no, ya es el momento de compartir el evangelio a las personas. No es necesario hacer un preevangelismo cuando ya sabemos que hay personas que están listas para entregar sus vidas al Señor. Y Dios pone eso en nosotros. Gracias, profesor Luis. Miguel Ángel, antes Saúl un ratito, dice, en cuanto al evangelismo conversacional, viene a mi mente el encuentro de Jesús con la mujer en el pozo y cómo él va desarrollando una conversación que la lleva a ella a ver su pecado y tener la oportunidad de ser transformada. Por otro lado, vemos el encuentro de Zaqueo, un antes y después en la conversación. La palabra no nos registra qué hablaron, pero vemos el efecto de la conversación en la transformación de Lázaro. Bueno, Saúl, por favor, prende tu micrófono y adelante. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Soy Saúl González de Maracaibo, Estado Zulia, la República Bolivariana de Venezuela, miembro de la primera iglesia bautista de Maracaibo. Y con respecto al evangelismo con los vecinos, es un poco difícil, ¿no? Es difícil, pero basándonos en la palabra, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Nosotros aquí en Venezuela, el evangelio, la iglesia no se detiene, el evangelio no lo detienen los barrotes, no lo detiene el hambre, no lo detiene la falta de agua, no lo detiene la falta de electricidad, no lo detiene el sueldo, el dinero. El evangelio no lo detiene nada. Nada lo puede detener. Y no es no hay tipos de evangelio. Es un solo evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino al mundo, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, pero también resucitó, y ese es el Cristo que nosotros predicamos y vivimos, y sabemos que tenemos una grande nube de testigos que son nuestros vecinos. Y aquí en Venezuela, bueno, gracias a Dios, muchos estamos entendiendo el mensaje de que tenían todo en común y ninguno tenía necesidad de nada. Y algunos estamos utilizando el alimento, una sopa, por decir algo, una sopa que de pronto ni su sueldo ni el mío va a alcanzar para hacer esa sopa. Y después cuando usted comience a repartir esa sopa se va a convertir en otra olla. Ya no es una olla, sino que son dos ollas. Entonces la gente comienza a llegar a visitarte. Y ahí es la gran oportunidad para presentar el evangelio al vecino, al pobre, al menesteroso, como lo dice la palabra. Vayan por los campos y busquen, traigan de todos los pueblos al manco, al ciego, al Claro que sí. necesitado. Ese Sí, es el evangelio así es. que estamos haciendo en Venezuela Amén. hasta lo último de la tierra. Y es una Amén, amén. experiencia con Dios para cada uno de nosotros.
Dios les bendiga. Así es. Gracias, Saúl. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que es interesante, ¿verdad? Las sociedades muy cómodas, las sociedades muy cómodas, las sociedades que no presentan mucha necesidad, el estándar, el estrato social y toda esta cuestión, hace que la persona se sienta muy autosuficiente, etcétera, ¿verdad? Pero hay ciertas situaciones que se vienen que hacen sensibilizar a la sociedad. Y pienso, por ejemplo, en la década pasada, de los años, de toda esta migración de los lugares orientales y que Europa ha sido un corredor, que muchos cristianos han estado ahí, han estado incluso ayudando a musulmanes y cosas así, que musulmanes en sus propios países nunca hubiesen esperado, pensado siquiera, de que los cristianos tenían tanto amor y que ya al no estar en esas tierras se sienten en la libertad de apreciar lo que otros piensan y pensar de manera diferente. En otros países, como en la China también, en mi país, Nicaragua, aunque tengo 40 años de vivir en Costa Rica y llegué a los 17 años, ¿verdad? Soy un nicatico, pero nos sensibiliza la miseria, el dolor, y ahí es cuando tenemos que ser buenos mayordomos del Evangelio y aprovechar que hay sensibilidad y compartir las buenas noticias, ¿verdad? Eh, Vamos de nuevo, uno tiene que ubicarse en el contexto en el cual está, ¿ok? Yo recuerdo cuando un misionero fue al África y él empezó hablando sobre la existencia de Dios, le dice el pastor, aquí no nos enseñe sobre la existencia de Dios, sabemos que Dios existe. Entonces, uno tiene que ubicarse en qué patio estoy y cómo debo desarrollarme. Gracias, Saúl. Gracias, profesor. Nicolás, por favor, puedes prender tu micrófono. Y elegí aquí estar con ustedes. Mi pregunta es en cuanto a cómo haríamos nosotros preevangelismo teniendo en cuenta este evangelio conversacional. Gracias por tu pregunta, Nicolás. Para eso vienen 4 semanas más. Y vamos a ir aprendiendo. Vamos a ver los diferentes roles que podemos tener, ¿verdad? En el trabajo evangelístico. Permíteme mostrarles lo que les enseñé la vez pasada, nada más a manera de ejemplo, ¿verdad? Y es que ustedes ven, es por ejemplo, estas 4 figuritas aquí. De un momentito, a ver, aquí hay 4 figuritas. Vamos, aquí, vean estos 4. Aquí está una muchacha, aquí está un señor con una pala, aquí está esta muchacha y un guitarrista. ¿Qué significa eso? Significa que aquí hay 4 maneras, de muchas otras, pero 4 maneras que nos van a ayudar a que nosotros podamos desarrollar un preevangelismo, ¿verdad? Y de tal manera que eso nos va a ayudar a que lo terminamos la clase pasada, a escuchar, a iluminar, a descubrir y a edificar. Aquí vienen las 4 roles con sus respectivos objetivos y puntos a considerar, y de eso se tratan las próximas clases por este mismo canal. Muchas gracias, profesor. Bien, damos gracias a Dios. Pastor Elmer Canto, por favor, puedes prender tu micrófono. Elmer Canto. Pastores, buenas noches, Dios los bendiga, qué gusto poder escuchar la clase, Pastor Lube, muy buena la clase, es un enriquecedor que nos sigue desafiando a seguir ganando vidas para el Señor. Bien, Elmer, Gracias, haz una oración por la clase, por todos nosotros. Ora, por favor. Ok. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo tan maravilloso. Gracias por usar la vida de tu siervo Luben Arias. Gracias por la vida del pastor César Mamani, que hace todo lo posible por Logos para poder instruir, llegar a cada corazón, llegar a cada siervo, a poder preparar cada día más y más para que podamos desenvolvernos y seguir avanzando en tu reino, Dios,
mientras nos das todos los materiales, todos estos medios de comunicación y llegar. Gracias por todo, Señor. Te pido que sigas usando su vida del pastor Lubin, del pastor César y todos los presentes. Agradecidos nos despedimos de este lugar. Bendícelos a cada uno, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.